Last week we kind of stopped or ended it with talking about taking authority and covering over your family. La semana pasada terminamos con tomar autoridad y sobre nuestra familia. So we wanted to expand on that because we found and understood how important that really is. Así que queremos expandir en eso porque sabemos lo importante que es. Taking authority over your family is a gift that God gave us. El tomar autoridad sobre tu familia es un don que Dios nos dio. But because He gave it to us, it's also our responsibility. Pero porque nos los dio, también es una responsabilidad. And authority and covering are, while they complement one another, Una autoridad, una cobertura, mientras que se complementan el uno al otro, they're two different actions. son dos acciones diferentes. To take authority, we are taking responsibility for the position that God placed us in. Para tomar autoridad estamos tomando responsabilidad de la posición en la que Dios nos puso Within our family, dentro de nuestra familia, within ourselves, dentro de nosotros mismos. and we're to take control of the surroundings Y necesitamos tomar control del alrededor and call forth from the supernatural into the natural. y llamar de lo sobrenatural a lo natural. As parents, we're to take authority over our family, Como padres debemos tomar autoridad sobre nuestras familias, over our children, sobre nuestros hijos, over our entire household, sobre nuestra casa, nuestro hogar entero. and then over our jobs and our finances, Y después sobre nuestros trabajos y nuestras finanzas. and our overall life as it pertains to what we are commanded and have responsibility to protect. Y nuestra vida entera en lo que concierne a proteger y en lo que somos responsables. As the head of a household, Como cabeza del hogar, we are to place covering over our family. necesitamos poner una cobertura sobre nuestra familia. If you're in a household with a husband and a wife, Si estás en una casa con esposo, esposa, the man is the head of the household in God's eyes. el hombre es la cabeza del hogar en los ojos de Dios. That's the role he's been wired and destined to take. En ese tipo de hogar, ese es el rol que él ha sido diseñado para tomar. There are some instances where he doesn't assume that role. Hay algunas instancias donde no toma ese rol, That does not mean the wife has to sit back and just take that either. pero no quiere decir que la esposa tiene que tomar ese lugar o sentarse y no hacer nada. She can also assert her authority and covering over the family as well. Puede también tomar su autoridad espiritual sobre la familia. But the power that comes with the man of the household taking that position Pero el of authority poder que viene con el manto del hombre, la autoridad del hombre cuando él está presente en el hogar, is monumental in comparison to what the wife can do. es monumental en comparación con lo que la esposa puede hacer con un esposo que está ahí presente. And that's not to minimize her role in Por any way. ningún motivo minimiza o hace menos el rol de la esposa. But God has given us different roles. Pero Dios nos ha dado diferentes roles. And if we handle the roles that we've been given by God, Y si caminamos en esos papeles que Dios nos ha dado, then the family dynamic moves much smoother. la dinámica de la familia se va a mover mucho más, va a fluir mucho más fácil. And if you're a single mom, Si tú eres una madre soltera, then you're also the head of the household. también eres la cabeza del hogar. And God will reward that role and that placement Y Dios puede recompensar ese lugar y esa posición just as much. de la misma manera. Again, we don't want to minimize the women in this equation, Una vez más, no queremos minimizar por ningún motivo el papel, el lugar de la mujer en esta situación. but we do want to emphasize the role that God placed each of us in. Pero sí queremos enfatizar el papel que Dios nos ha dado a cada uno cuando estamos en ese lugar. And like for me, I will speak for the men. En cuanto a mí, por ejemplo, hablo por los hombres. Based on what God has placed before me and commanded us to do. Basado en lo que Dios nos ha dado o ordenado que hagamos. And that is to place your covering first over your wife, Es primero poner tu cobertura sobre tu esposa, then your family. después sobre tu familia. Because the foundation that is created between wife and husband, spouses, Porque la fundación que ha sido creado entre esposo y esposa is there to support the balance of the family. está ahí para apoyar y soportar el balance de la familia entera.
And as you guys know, we've spent a lot of time on that the last 3 weeks. Y como saben, eso pasamos mucho tiempo en eso las últimas 3 semanas. Because the foundation may be the most important piece of it all. Porque la fundación puede ser una de las partes más importantes, una de las piezas más importantes de esto. But then after we place our covering over our family, then what? Pero después de poner nuestra cobertura sobre la familia, ¿después qué? ¿Ahora qué? We proclaim that the enemy has no rights over our family. Proclamamos que el enemigo no tiene ningún derecho sobre nuestra familia. He has no rights for to attack your wife No tiene derechos para atacar a tu esposa or your kids o a tus hijos or anything that your family has attachments to. o cualquier cosa en la que tu familia está adjunta o relacionada. And you proclaim that the enemy must come through you first. Y proclamamos que el enemigo tiene que pasar por mí primero. And what you'll find is the enemy is a coward. Y lo que encuentras es que el enemigo es un cobarde. He doesn't want to fight. Él no quiere pelear. He surely doesn't want a hard fight. Y definitivamente no quiere una pelea dura. He will take the easiest route if you allow him to. Él va a tomar la ruta más fácil si se lo permites. If you stop the enemy in his tracks, Si tú detienes al enemigo en su lugar antes de que comience, he will flee, he will move on. si tú resistes al enemigo, él huirá, él se va a ir. And I think it's important for us to remember Creo que es Yeah. importante para nosotros que recordemos that fear is the tool of the enemy. que el temor es la herramienta del diablo. Without fear, he has no power. Sin temor, él no tiene poder. And so we need to allow Así que necesitamos permitir for our husbands, a nuestros esposos, if there is that head of the household, to stand up for the household and pray for the family, and we come in alongside with them. que tomen su lugar y se pongan de pie por la familia, y nosotras como esposas venimos a su lado y apoyamos esa posición. At the same time, Al God mismo knows our tiempo, heart, Dios conoce nuestro corazón. and if you have a spouse Y si tienes una esposa or if you're single o esposo o eres soltero and that spouse doesn't believe in praying or doesn't want to pray, y esa esposa o esposo no cree en la oración o no ora, then you have the ability to take that power and take that authority in the name of Jesus. entonces tú tienes la autoridad de ponerte de pie y tomar eso en el nombre de Jesús. God's going to open that door. He knows your heart. Dios va a abrir esa puerta. Él conoce tu corazón. He knows what you desire. Él conoce lo que tú deseas. And that doesn't go null and void in his world. Y eso no pasa sin valor en la vista de Dios. So God sees your heart. He hears your words. Dios ve tu corazón, Él escucha tus palabras And he will come alongside you. He will be the strong one for you. y Él va a venir a tu lado y Él va a ser fuerte junto a ti. He will be the man in that household, and who better to have than God? Él va a ser el hombre en ese hogar y qué mejor que Dios. Even with a husband, who better to have than God? Aún con un esposo, ¿quién mejor que tener que a Dios? Yeah, good stuff. Now, the darkness that comes with the enemy Ahora, las tinieblas y la oscuridad que viene con el enemigo cannot stand in the presence of the light of the Lord. no puede quedarse en la presencia de la luz de Dios. He must flee. Él debe huir. Walk into a dark room and turn the light on. What happens? Tú caminas a un cuarto oscuro, prendes la luz y ¿qué pasa? Darkness isn't anything. It's the absence of light. La oscuridad no es nada. La oscuridad simplemente es la ausencia de la luz. So the enemy is nothing. El enemigo no es nada. He is the absence of God. Él es la ausencia de Dios. So you insert God in those equations. Y cuando tú pones a Dios en esas ecuaciones, He has no choice but to flee. el enemigo no tiene más opción que huir. Write that down. Escribe eso. Tattoo it on your arm. Tatúatelo en el brazo. No, don't do that. No hagas eso. So once we've got our foundation right, Una vez que tenemos nuestra fundación correcta, or so we think, o pensamos, we want to see the fruit of our actions, right? We want to see the fruit of what we're doing. queremos ver el fruto de nuestras acciones, de lo que estamos haciendo, ¿verdad? And the fruit in our lives Y el fruto de nuestras vidas is the result of our actions in life. es el resultado de nuestras acciones en la vida. And sometimes we have a lot of fruit hanging on the tree.
Y a veces tenemos mucho fruto colgando en el árbol. And sometimes that fruit might be a little more difficult to find. Y a veces ese fruto es un poco más difícil de encontrar, ¿verdad? It doesn't mean it's not there, No quiere decir que no está ahí, but we're not exercising what we should be doing maybe in the right ways. pero no estás ejercitando lo que deberías estar haciendo en la manera correcta. See, our fruit is what others see in us. Nuestro fruto es lo que otros ven en nosotros. It's also good that we see each other, the fruit we have in each other, También es bueno que veamos el fruto que tenemos unos en otros, like in our spouses. como en nuestra esposa o esposo. I want to see her fruit. Yo quiero ver su fruto, She wants to see my fruit. ella quiere ver mi fruto. And we want to share that with one another. Y queremos compartir eso unos con otros. That builds up our relationship. Eso edifica nuestra relación. With showing it with our spouses, Cuando lo mostramos con nuestra esposa, if we just do what our intentions are, si hacemos lo que nuestras intenciones son, our friends and our extended family, they'll see that fruit too. nuestros amigos y nuestra familia extendida, ellos van a ver el fruto también. And everybody gets their mouth watering for a really nice piece of fruit. Y todos se les hace agua a la boca por una buena pieza de fruto. So if we have an abundance of fruit, Y si tienes abundancia de fruto, we have a lot of fruit to share, right? tienes mucho fruto que compartir, ¿verdad? And if it's obscured and hidden, Y si está oscuro y escondido, nobody's going to come ask about your fruit because they don't see it. nadie va a venir a preguntar acerca de tu fruto porque no se ve. Well, thank you. And if we're not watering and cultivating our relationships, Si no estamos manteniendo y nutriendo nuestras relaciones, the trees of our life won't bear much fruit. los árboles de nuestra vida no van a dar mucho fruto. If we're not watering those trees, Si no estamos echándoles agua a estos árboles, if you had fruit on the tree, si tuvieras fruto en el árbol, it would surely dry up. se secaría. Our kids see our fruit too. Nuestros hijos ven nuestro fruto también. They see all of your fruit though, Ellos ven todo tu fruto, even the ones that you may not want to see or hasta show. los que no quieras que vean. The old dried up fruit that's still on the vine, Ese fruto seco que sigue ahí en el still árbol, on the limb. que sigue ahí en la rama. You're too lazy to get it out of there, Estás muy flojo de quitar ese fruto viejo y seco, but you don't want to show it off either. pero tampoco quieres presumirlo, ¿verdad? Our children are real good about pointing that fruit out. Nuestros hijos son muy buenos en apuntar y hacernos ver esos frutos. So it's real important to water our plants. Así que es importante que le pongamos agua a nuestras plantas. The plants are our relationships. Esas son nuestras relaciones, esas plantas. First with us, each other, our Primero spouses, con nuestra esposa, uno con otro. then with our kids, Después con nuestros hijos, extended family, nuestra familia externa, jobs, etc., whatever. en el trabajo y lo que sea, ¿verdad? But if we're not watering and cultivating and nourishing those plants, Pero si no estamos regando las plantas y cultivándolas, they won't survive. no van a sobrevivir. Positivity is positive, right? El ser positivo es positivo, ¿verdad? And being positive and showing positivity to others. Y el mostrar eso positivo a otros. I'm going to give you a statistic here according to me. Te voy a dar una estadística de acuerdo a Bob. It's 1,000 times easier. Es 1000 veces más fácil. That's unofficial. No es oficial. To be positive El ser positivo than it is negative. que ser negativo. Positivity will attract others. Lo positivo atrae a otros. Negativity will repel others. Lo negativo repele a otros. So if we're speaking positive things into our plants, our trees, Así que si estamos hablando cosas positivas a nuestras plantas y árboles, this fruit hanging on the vine, on the limb, este fruto que está colgando aquí de la rama is also going to react positively. también va a reaccionar de una manera positiva. But if we're speaking negativity into that plant, Pero si estamos hablándole algo negativo a esta planta, it'll be like those pieces of fruit I mentioned a moment ago. va a ser como esas piezas de fruto que mencionaba hace un momento. Shriveled up, begging to fall off the vine or the limb. Secas, arrugadas y rogando por caerse de la viña, But it's not going anywhere. pero no va a ningún lado. Está ahí colgando. So let's start watering our family trees.
Así que vamos a comenzar a regar nuestros árboles familiares. And to do that, we're going to take dominion Y para hacer eso vamos a tomar dominio that's been given to us freely by God. que Dios nos ha dado gratuitamente. We're going to take authority, we're going to take responsibility, Vamos a tomar autoridad y responsabilidad and you're going to invest in your spouse. y vas a invertir en tu esposa. That's not spending time with her or him. No solamente pasar tiempo con él o con ella. And the two words really mean that. Y Just las- listen to them, spend or invest. Y esas palabras significan el invertir dinero. Perdón, invertir tiempo. No, I said it's more important to invest than spend. Es más importante verlo como una inversión, invertir tiempo con esas relaciones. When you spend time with somebody or something, No gastarlo, porque gastar tiempo con alguien o con algo there's no investment in it. no, es diferente a tener una inversión en eso. But when we invest our time in somebody or something, Pero cuando inviertes tu tiempo en algo o alguien, you have a unity now with tienes that, ahora un valor con eso, with your spouse, con tu esposa, your kids, your family, con tus hijos, con tu familia, your church. con tu iglesia. You have an intention and a purpose. Porque el invertir tiene una intención y un propósito. El gastar no. So, after we've taken dominion, authority, and responsibility, Después de haber tomado dominio, autoridad y responsabilidad espiritual, and we've invested in our spouse and our kids and our extended family, y estamos invirtiendo en nuestra esposa, hijos, familia, then just like a really successful farmer, we're gonna watch our trees blossom with fruit. ahora como un granjero o un agricultor muy próspero, vamos a mirar nuestras cosechas a And as this fructificar. fruit continues to grow and grow and grow, Y al continuar este fruto a crecer y a crecer y a crecer, what are we able to do? We're able to harvest. ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a cosechar. And with harvest, you're able to share. Y con una cosecha puedes compartir. Others are able to partake in your fruit Otros pueden tomar de tu fruto because there's abundance there. porque hay abundancia ahí. And it just didn't happen by accident. Y no sucedió por accidente, You followed God's plan and purpose. sino que seguiste el plan y propósito de Dios. You planted the seeds. Plantaste las semillas, You watered the seeds. les echaste agua, You cultivated it, las cultivaste, nurtured it. las nutriste, It grew. crecieron, It blossomed dieron fruto and harvested. y lo cosechaste. So, after all of that, Después de todo esto, we have now built our foundation. ahora hemos construido nuestra fundación. We feel like we have a successful family. Sentimos que tenemos una familia exitosa. Our kids have done pretty well, Nuestros hijos les ha ido muy bien, but we're not sure if they're going to pick the right people to be with long term. pero no estamos seguros si van a escoger a la gente correcta con quien estar a largo plazo. Because we're example setters. Porque nosotros somos los que ponemos el ejemplo. Whether we want to be or not, Querramos serlo o no, whether we ask for it or not, lo pidamos o no lo pidamos, we are the first example for our children. nosotros somos el primer ejemplo para nuestros hijos. So we can set a good example, Así que podemos dar un buen ejemplo or we can also set a bad one, right? o poner un mal ejemplo, ¿verdad? And how we show up to our spouses and our children Y cómo nos ven nuestros hijos y esposa, that will be a tattoo that's permanently inscribed in their lives. eso se va a convertir en un tatuaje que está permanentemente inscrito en sus vidas. And so how we treat our spouses, how we speak to them, Así que como tratamos a nuestras esposas, como les hablamos, that'll be witnessed. Every word will be witnessed and stored as information. todas esas palabras van a ser testigos y guardadas como una información For their future use, like a computer. para que ellos los puedan usar en el futuro como una computadora. And if any of us have kids that were little and have grown, Y si alguno de nosotros tiene hijos que han crecido y ahora ya son grandes, like we have, como nosotros, they don't forget much. no se les olvida muchas cosas, te diré. So we have our daughter Gabby, Así que nosotros tenemos a nuestra hija Gaby, and every time something happens at school or anywhere, the situation, she may have a difficult situation y with cada vez somebody. que algo pasa en la escuela, una situación difícil con alguien,
I am always talking to her about the situation, Siempre le estoy hablando yo acerca de la situación and then I say to her, y después le digo, you know, Gab, ¿sabes qué, Gab? we have to have love Tenemos que tener amor and grace and mercy on people. y gracia y misericordia para la gente. And it sounds so good Y suena tan bien, ¿verdad? until Bob and I have a little argument, Hasta que Bob y yo tenemos un pequeño She gives no argumento grace. and then she hears it. y después ella lo escucha. And she's like, "Oh, Mom, what about love and mercy and grace? Y me What dice, about "Mamá, love and mercy and Mamá, grace?" pero ¿qué acerca del amor, la gracia y la misericordia? And she picks it at the time when I'm upset. Y You know? ella escoge decirme esto en el momento que yo estoy molesta. But Pero- she's hearing what I'm saying, Está escuchando lo que le estoy diciendo, and ¿verdad? then she's watching to see if I'm practicing Y it. después me mira a ver si yo lo practico. And sometimes not so much, right? Y a veces no tan bien, ¿verdad? Oh my gosh, so true. Tan cierto. So after our kids have stored this information for future use, Así que después de que nuestros hijos han guardado esta información que han atestiguado para uso futuro, and then we as spouses, the example setters, y nosotros como los esposos que estamos poniendo el ejemplo, if we speak to one another harshly si nos hablamos el uno al otro rudamente or worse, o peor, if we're verbally abusive in any way si somos abusivos verbalmente en cualquier manera or physically, o físicamente abusivos, our children will take those lessons nuestros hijos van a tomar esas lecciones and store those for future use also. y guardarlas también para uso futuro. So we ask ourselves, what lessons are we teaching our kids? Así que nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué lecciones les estamos enseñando a nuestros hijos? What lessons are we teaching our spouses? ¿Qué lecciones le estamos enseñando a nuestras esposas? And what is each spouse teaching each other? ¿Y qué lecciones nos está enseñando a nosotros? Like I said, that goes for men and women. There's nobody that's guilty or innocent in either side. Y esto va para los dos, hombres y mujeres. No hay ninguno que sea culpable o no responsable de una de las dos. And you know, I think that a lot of times we tend to show a different side of us when we're in public than we are in private. Creo que muchas veces cometemos el error de mostrar un lado diferente de nosotros, muy diferente de cuando estamos en público a cuando estamos en privado. And I mean, sometimes that's needed just because, you know, you're around public and you need to behave in a certain way and act in a certain way. Y sí, a veces es necesario, ¿verdad? Obviamente uno a veces está más cómodo en su hogar y está un poco más relajado que cuando está en público. But for the most part, we should always be who we are. Pero en cuanto a los grandes rasgos, siempre deberíamos ser los mismos en público o en privado. We're not perfect. No we somos know perfectos, lo sabemos, That, but pero we should always be able to treat our family on the inside of our home siempre deberemos poder tratar a nuestra familia dentro de nuestro hogar, and there shouldn't be that big of a difference on the outside of your home. que como lo hacemos, o sin muy grande diferencia, que como lo hacemos cuando estamos en público. So in other words, if there is yelling and screaming going on inside the home, En otras palabras, si hay gritos y disgustos en el hogar, if you're putting your children down inside the home Si estás- or your spouse, si estás maltratando a tus hijos o tu esposa en el hogar but then you walk out in public y después sales en público and you're very kind, y eres muy amable y tierno, what you're doing is you're building up resentments lo que estás haciendo es que estás construyendo resentimientos with those you're supposed to love the most. con aquellos que deberías amar más. And you're not being your authentic self. You're not being true. Y no estás siendo auténtico y verdadero. And your children will see this. Y tus hijos van a ver este ejemplo. And your spouse sees it. Y tu esposa lo ve. And there's not a whole lot of appreciation, I think, Y no hay mucha apreciación, pienso yo, when somebody can see two sides of you that are not nearly as close as you are in your, in public. I mean, Cuando- I guess trying to say that you should always show your best both in private and in public. siempre deberías mostrar lo mejor en privado tanto como lo haces en público. So when our children grow into teenagers, Cuando nuestros hijos se convierten en adolescentes,
they start to develop emotions and things that they probably don't understand, but God has wired us to start feeling certain things at a certain age. Empiezan a desarrollar ciertas emociones y sentimientos a cierta edad, cosas que Dios puso dentro de nosotros. And as they begin to develop and they turn into young adults, Y al desarrollarlos y convertirse en jóvenes adultos, they begin to look for the type of mate or spouse that they're attracted to or they feel connected to or whatever. empiezan a buscar el tipo de esposa o esposo con el que se sienten cómodos o atraídos o conectados. Somebody that they would identify as a good man Alguien a quien ellos van a identificar como un buen hombre o una buena mujer. or a good woman. O un buen hombre o una buena mujer. So then these are the questions we have to ask ourselves. Entonces aquí están las preguntas que nos debemos a preguntar unos a otros. So to all the dads, A todos los papás we ask ourselves, nos preguntamos, do you want your daughter ¿quieres que tu hija to marry a man like you? se case con un hombre como tú? Yikes. And to moms, This is touchy stuff. Estas son cosas delicadas. Y a las mamás we ask, do you want your son les preguntas, ¿quieres que tu hijo to find a wife like you? encuentre una esposa como tú? And then to dads, Y a los papás do you want your son to be a husband like you? les preguntas, ¿quieres que tu hijo sea un esposo como tú eres esposo? And back to the moms, De regreso a las mamás, do you want your daughter to be a wife like you? pregúntales, ¿quieres que tu hija sea una esposa como tú? Sometimes those are really, really difficult questions to swallow. Esas son preguntas difíciles de tragar. Hagan así de faces. Quiero ver sus caras. And if I could just say this, Pastor Ben's so right. These are touchy subjects. It's good stuff. And they're going to make you squirm a little bit. Estas son preguntas, pues sí que nos van a hacer retorcernos un poquito tal vez, ¿verdad? But we're Delicadas. better to be honest in church. Pero qué mejor lugar que ser honestos o enfrentar esta verdad que aquí en la iglesia. This is our family. Aquí está nuestra familia. And not only that, Y no solo eso. what we read from the Bible is just not words. Lo que leemos en la Biblia no son solo palabras. We can be, of course, subjective to what we want to read and what we don't want to read. A veces podemos nosotros escoger lo que queremos leer o no queremos leer, ¿verdad? But all in all, this is truth, and we have to be willing to acknowledge and accept it Pero esto es verdad y tenemos que poder reconocerlo y aceptarlo so that we can change not only for ourselves, para que podamos cambiar no solo para nosotros mismos, but for those around us. sino para aquellos que nos rodean. And if we just dance lightly on the issues, Y si solamente tocamos estos así como ligeramente, estas situaciones, then we don't feel like we're teaching much. realmente nos sentimos como que estamos ayudando o enseñando lo suficiente. So we're squirming a little bit too. Así que nosotros también, estas preguntas son muy reales para nosotros. Because what we're saying has no condemnation associated with it whatsoever. Obviamente lo que estamos diciendo no tiene condenación, ¿sí? We have asked these same questions of ourselves. Nosotros nos hacemos estas mismas preguntas a nosotros mismos. That's literally why they're written here. Literalmente es por eso que están escritas ahí. And much of what we've talked about the last 3.5 weeks now, Y mucho de lo que hemos hablado las últimas 3 semanas. we've either lived, Lo hemos o vivido, experienced, experimentado, done ourselves, hecho nosotros or thought. o pensado. It's all by living by example. Y esto es de nuestro ejemplo. Sometimes not a great example. A veces no un buen ejemplo. But the good thing is, like she said a moment ago, God has grace. Pero lo bueno que ella dijo hace un momento es Dios tiene gracia. And so we're the roadmap for our kids. Nosotros somos el mapa para nuestros hijos. We have to direct them down the right pathway, the right roadway. Queremos dirigirlos por el camino correcto. If we don't place them on a good path, Si no los ponemos en un buen camino, they won't have a map to get to where their destination should be. no van a tener un mapa para llegar a donde su destino necesita ser. And they'll get lost Y se van a perder and be available for corruption y estar disponibles para la corrupción by the world por el mundo, unless we as parents a menos que como padres do what God has asked us to do. hagamos lo que Dios nos ha pedido que hagamos. And that's to raise them up in the way of the Lord Y eso es criarlos en el camino del Señor so they will not depart from it. para que no se aparten de él. Amen? Amén. That's good stuff.
Okay, so I guess I'm teaching now. Ok, me toca a mí. We could go, when we were looking through some of the stuff that we had written down, we could go on and on for a long time about marriage. Realmente podíamos continuar por un tiempo muy largo acerca del matrimonio aquí. Like she said, today we're talking a little bit about marriage, but mainly because Estamos hablando un poquito de matrimonio hoy, principalmente it's the foundation of the family. porque es la fundación de la familia. And that's really what we're kind of trying to bring it all back together. Y es lo que estamos tratando de traer dándole la vuelta a esto, ¿sí? So like Bob said, Así como Bob dijo, marriage is, el our matrimonio family es, foundation is built, la fundación de la familia está construida and our marriage foundation is built y la fundación de nuestro matrimonio es construida on our relationship with God. en nuestra relación con Dios. You know, God is your foundation. Dios es nuestra fundación, Your marriage comes on top of that. tu matrimonio viene sobre eso And then your family. y después tu familia. And if you don't have God under that foundation, boy, you don't have much of anything. Y si no tienes a Dios en esa fundación, no tienes mucho de nada. That's not to say that there aren't people in the world that believe that their marriages are good and they have a great marriage or whatever. But boy, a foundation that doesn't have God. Una fundación, no quiero decir que hay gente que no tiene a Dios y no tiene un buen matrimonio, pero cuando tienes una fundación en Dios, It's so strong. es tan fuerte, It's so strong. es tan fuerte. And God is the one that's there for you in all things. Y Dios es el que está ahí para ti en todas las cosas. So when we have problems in our marriage or in our family, Así que cuando tienes problemas en tu matrimonio o en tu familia, we can look to God, right? podemos mirar a Dios, ¿verdad? I don't believe No creo, that we can do good relationships without God. realmente no creo que podemos tener buenas y genuinas relaciones sin Dios. I don't believe we can do good family without God. No creo que podemos hacer nuestra familia bien genuinamente sin Dios. And, you know, I was thinking about this, and so many times, Estaba pensando en esto y muchas veces all of us look at Facebook or Instagram, todos andamos viendo el Facebook o el Instagram and we see all of these wonderful pictures, y vemos todas estas fotos tan maravillosas and everyone looks so great and so happy and so in love. y todos se ven tan bien, tan felices y tan enamorados. They just do. ¿Verdad? Se ve bien. And sometimes I'm going to be honest. Y a I veces, go, wow, honestamente, yo voy a decirles, yo digo, wow, they are such a happy family. son una familia tan feliz. You know, and then you know that there are so many broken people out there. Pero a la vez sabes que tantas de esas personas están tan quebradas, So many hurt people out there. tan heridas. And on Instagram and Facebook, Pero en Instagram y Facebook we get to put our best face forward nos toca poner nuestra mejor cara and we get to look so happy, y vernos tan felices, even if we're hurting on the inside, right? aunque estemos dolidos por dentro. But what if we could look so happy on Facebook and Instagram Pero qué tal que nos pudiéramos ver felices en Facebook y en Instagram because we did all the work we needed to do to get healing, porque realmente así estamos y hicimos todo el trabajo para obtener esa sanidad and to not be broken anymore. y para estar completos y no quebrados. You see, because there's places Porque hay lugares to go a donde ir and things to do y cosas que hacer to help you heal your hurts and your wounds, para right? ayudarte a sanar esas heridas y dolor que tienes en tu corazón. So why be broken? Así que ¿por qué estar quebrantado? If your marriage is hurting, if your family's hurting, Si tu matrimonio está en dificultad o tu familia está en dificultad, if you're unhappy, si estás infeliz, why stay broken? ¿por qué quedarte así? And then take a selfie on Facebook Y después tomarte un selfie en Facebook, because you're so happy. sonriendo como si estuvieras tan feliz. It's not real sometimes. No es real muchas veces. We want it to be, Queremos que sea, but we need to turn to God for that.
Pero necesitamos a Dios para eso. He is the only one that can redeem us. Él es el único que puede redimirnos, He's the only one that can heal us. el único que puede sanarnos bien, He is the only one that can take us to another level in our life. el único que nos puede llevar a otro nivel en nuestra vida He is the only one that can fill up our well so it doesn't dry out. y el único que puede llenar nuestro pozo para que no se seque. And as we go on, I'm going to share with you some guidelines to relationships Y and quiero marriage. compartirles unas guías para estas relaciones y el matrimonio también. And I just want to back them up with the scripture. Y quiero respaldarlas con la escritura. And the first one is going to be Matthew 22, La primera es Mateo 22, 37 through 39. 37 al 39. Jesus answered, "Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and most important command." He's telling us right there. Jesús nos dice aquí, ama. Can you repeat that scripture? Matthew what? Matthew 22, 37 through 39. Mateo 22, 37 al 39. Se los voy a leer. Give me one second. 37 al 39 dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. So love your neighbor the same as you love yourself. God says right here, I mean, he's telling us Dios nos dice aquí mismo, aquí nos está the diciendo, first and most important command el primero y más importante de los mandamientos is to love God with all your heart. es amar a Dios con todo tu corazón. Put me as your foundation. Ponme como tu fundamento, Put me as your priority. como tu fundación y prioridad. And watch how strong I can be for you. Y mira lo fuerte que puedo ser para ti. And then secondly, Y segundamente, love your neighbor. ama a tu vecino, a tu prójimo. Love your husband, love your children, love your spouse, love your family. Ama a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. Do that after me. Haz eso después de amarme a mí. And there's your next priority. There's Y ahí your está next part of your foundation. nuestra segunda prioridad de nuestra fundación. God is all about relationship. Dios es acerca de relaciones. I think we hear that from Pastor Kara all the time, and I love when she says it. Creo que escuchamos eso de la pastora Kara todo el tiempo y me encanta cuando lo oigo. He is about relationship. Dios se trata de relaciones. And we're not meant to do life alone. Y no fuimos creados para hacer esta vida solos. Does that mean if you're single, you're alone? ¿Quiere decir que si estás soltero, estás solo? No. No, No. no. If you're single, Si you es- have God. Si estás soltero, tienes a Dios. You have family. Tienes familia. You have church. Tienes iglesia. You have friendships. Tienes amistades. You're not alone. Tú no estás solo. And until the one comes for you, if that's who you want and desire, Y hasta que el esposo o la esposa venga, si es lo que tú deseas, you are not alone. tú no estás solo o sola. God is the creator Dios es el creador of marriage and family. del matrimonio y de la familia. He created it. Él lo creó, He designed it. Él lo diseñó And he wants, first and foremost, to come first in it. y Él quiere primordialmente ser primero en esto. So, Así que, key guidelines to relationships. I was trying to find a very good word to come up with. guías para relaciones. Y estaba buscando yo una muy buena palabra para hablar acerca de esto. And I came up with key guidelines. Y lo mejor que puede pensar fue guías claves Rules to relationships. para las relaciones. Number one, La primer guía, our relationships should be a reflection of the relationship God has with us. Our relationship nuestra relación should be a reflection debe ser un reflejo of the relationship de la relación God has with us. que Dios tiene con nosotros. And good. the way I'm going to back that up for you tonight, because I told you I wanted to back these things up. Y quiero mostrarte esto en la palabra. This one's a long one, Ben. It's
Ephesians 5, Está en Efesios 5, 21 through 32. 21 al 32. Do you want me to read the whole thing first? If you want, or I can just read it. Okay, go ahead and read it. Dice 21 through 32. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso significa eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. That right there Eso ahí is exactly God showing us es exactamente Dios mostrándonos how we need to love our spouse. cómo necesitamos amarnos los unos a los otros, nuestra esposa y esposo. He makes it so clear Él lo hace tan claro in the way he compares en la manera que lo compara, his love for the church su amor por la iglesia. and how husbands and wives should love and care for each other, right? Y cómo esposos y esposas deben cuidar uno del otro. That is why our relationships Ahí es como nuestras relaciones should be a reflection deberían ser un reflejo of the relationship that God has with us. de la relación que Dios tiene con nosotros. That's Here's good. another one. Number 2, El número 2, your happiness tu felicidad isn't about finding the right person. no se trata de encontrar a la persona correcta, It's about you being the right person. sino se trata de que tú seas la persona correcta. Here's the thing. Aquí está la cosa. It is not someone else's responsibility to make you happy. No es la responsabilidad de alguien más hacerte feliz. If you believe Si tú crees that it is your spouse's responsibility que es la responsabilidad de tu esposa o esposo to make you happy, hacerte feliz, you are wrong. estás equivocado. That is so much pressure and so much expectation on a person. Eso es tanta presión y demasiada expectativa sobre una persona. You are responsible for your own happiness. Tú eres responsable por tu propia felicidad. Because see, when you become responsible for your own happiness, Porque cuando tú te haces responsable por tu propia felicidad, you become healthy and whole. tú te haces saludable y completo. When you depend on God Cuando tú dependes de Dios for everything, para todo, then you become healthy and whole. te haces completo y sano. Here's the thing. God created you Dios te creó a ti for purpose, para un propósito, destiny, para un destino and intention. y para intención. That's what He created you for. Te creó para eso. He did not create your spouse to give you those things. Él no creó a tu esposa o esposo para darte esas cosas. Those are the only things God can give you. Esas son las únicas cosas que solo Dios te puede dar a ti. There's no other person that can give that to you. No hay ninguna otra persona que te lo pueda dar genuinamente. Stop being sad. Deja de estar triste, Stop being angry enojado and frustrated y frustrado when somebody doesn't make you happy. cuando alguien no te hace feliz. Come on. Good stuff, huh? That's good. Okay. Number 3. Número 3. Marriage wasn't meant to be a party of two. El matrimonio no
no fue creado para ser una fiesta de dos. Earlier we said God created marriage. Y dijimos anteriormente que Dios creó el matrimonio. He created it. Él lo creó. He wants to be a part of it. Y Él es la otra parte del matrimonio. So many times people say Tantas veces la gente dice, marriage is just a piece of paper. el matrimonio es solamente un pedazo de papel. Wrong. Equivocado. Marriage is a covenant. El matrimonio es un pacto. It is a covenant with three. Es un pacto de tres. You, your spouse, and God. Tú, tu esposa y Dios. The stronger the bond you have with God, Entre más fuerte es tu lazo con Dios, the stronger the marriage. más fuerte es tu matrimonio. We don't want to dance around this. No queremos bailar alrededor de esto. It's truth. Es verdad. And we have to speak it out loud and we have to say that. Y queremos hablarlo fuertemente para And que I- esté claro. And I told you the Bible was going to back it up, and so here we go. Y aquí está nuestra escritura para esto. Ecclesiastes 4:12. Eclesiastés 4:12. An enemy might be able to defeat one person, but two people can stand back to back to defend each other. And three people are even stronger. They are like a rope that has three parts wrapped together. It is very hard to break. Dice Eclesiastés 4:12, alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Yes. Number 4, Número 4. marriage is service. El matrimonio es servicio. Okay? If you think that you're in marriage to be served, Si tú crees que estás en el matrimonio para ser servido, wrong. equivocado. You are in marriage to serve. Tú estás en el matrimonio para servir. I was thinking about this and I was like, boy, this really did start in Genesis. Estaba pensando en esto y dije, realmente esto comenzó en Génesis. When God created Eve, Cuando Dios creó a Eva, he said, I'm making a helpmate for Adam. Él dijo, estoy haciendo ayuda idónea para Adán. He didn't say, I'm making an equal. Él no dijo, estoy haciendo alguien igual a Adán. And that's not to say we're beneath and below men. Y esto no quiere decir que somos menos o estamos debajo del hombre, no malinterpreten. But he said, I'm making a helpmate. Pero dice, estoy haciéndole ayuda idónea. Somebody to help serve him. Alguien para servirlo a él. So it started back then, and why we don't trust that, I'm Y not sure. eso comenzó desde el Jardín del Edén, y porque a veces no lo confiamos, no estoy segura por qué. You see, our pride Pero nuestro orgullo will allow us to believe that we need to be served. nos permite pensar a cada uno que necesitamos ser servidos. That if we have a husband or a wife, Que si tienes un esposo o una esposa, they should do first for us. deberían ellos primero servirte a ti. And then if I feel like it, Y después, si me da la gana, I'll follow through entonces yo correspondo and do something nice for them. y hago algo bueno para ellos también. Marriage is not 50-50. Pero el matrimonio no es 50 y 50%. You are not in a marriage to be 50-50. Tú no estás en un matrimonio para ser 50 y 50. You're not in a marriage to determine what the percentage of your marriage is. No estás en un matrimonio para determinar cuál es tu porcentaje que te toca. You're in a marriage to serve one another, Estás en un matrimonio para servirse el uno al otro. not to make each other happy. No para hacer que te hagan feliz, Although it's good if you do. aunque es bueno, Yes. But what you get out of marriage pero lo is que sacas del matrimonio you learn humility. es que aprendes humildad. Marriage is a good lesson in humility. El matrimonio es una buena lección para la humildad. And it's so meaningful when you can serve your spouse Y significa tanto cuando puedes servir a tu esposo o in ways esposa that are meaningful to them. en maneras que son importantes para ellos. So don't get me wrong, I'm not saying that you need to, do everything under the sun that they require. That's Así que- not what I'm saying. No me malentiendas, no quiere decir que eres el sirviente y vas a hacer todo lo que te requieren como si fueras un esclavo, no.
I'm saying that we need to think about it and we need to serve Lo our que digo spouse. es que necesitamos pensar diferente en cómo puedo servir yo a mi esposa hoy. O a mi Because when esposo. we serve our spouse, we are serving God. Porque cuando sirves a tu esposa o esposo, estás sirviendo a Dios. Okay, now here's some cringeworthy. Real quick, Ay, like she said, marriage isn't 50-50. como ella dijo, ¿no? El matrimonio no es 50 y mitad. It's 100-100. Es 100% y 100%. And that's really something good. to understand. It's 100-100. Y es algo que necesitamos entender que es el 100% de los dos en el matrimonio. Okay, I said I was going to give you some honesty. Ok, les voy a dar algo de honestidad que tal vez nos haga retorcer un poco. Many times Muchas veces we are willing to serve our pastors, nosotros estamos dispuestos a servir a nuestros pastores, we're willing to serve our church, nuestra iglesia, our friends, nuestros amigos and others y a otros better than we serve our spouse or our children. mejor de lo que servimos a nuestra esposa, esposo o hijos. We come to church and we say we're serving God. Venimos a la iglesia y decimos estamos sirviendo a Dios. And we are, Y sí, if we're doing it with the right motive, sí tenemos el motivo correcto if we're doing it with the right heart. y con el corazón correcto. And if that's true, Y si eso es verdad, then we need to go home necesitamos ir a casa and we need to serve our family y servir a nuestra and familia our spouse y a nuestra esposa the same way de la misma manera. because we're still serving God. Porque continuamos sirviendo a Dios cuando servimos a ellos. That's good. You see, when we don't know the difference between serving with our heart Cuando no sabemos la diferencia entre servir con el corazón and serving with selfish motive for recognition, y servir con un motivo egoísta para obtener reconocimiento o algo así, then something gets neglected. entonces algo empieza a sufrir caridad. And many times it's our home and our spouse Y a veces viene a ser nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro hogar. because we're always ready to say yes Porque estamos listos para decir sí to everything or everyone else. a cualquiera cosa o a cualquier otra persona And it's so difficult to say no sometimes. y nos hace difícil decir no muchas veces. But we have to remember what Ephesians 5:21 through 32 said. Pero necesitamos recordar lo que Efesios nos dice. We need to serve the Necesitamos people we servir love a la gente que amamos the way God served the church. como Dios sirvió a la iglesia. Number 5, Número 5. if you are struggling in your marriage or in your family, Si estás batallando en tu matrimonio o con tu familia, the faith of one person in a household la fe de una persona en el hogar can save a whole family. puede salvar a una familia entera. You see, sometimes it's only one of you in the household that's praying. A veces es solamente uno de ustedes en el hogar que está orando. Sometimes we have adult children that are out of the house, A veces tenemos jóvenes hijos adultos que ya salieron de la casa and maybe they're not in church or they're not praying. y tal vez no están en la iglesia, tal vez no están orando, We don't know. no sabemos, But you know what? It Pero ¿sabes qué? doesn't matter. no importa. What matters is that there's one person Lo que importa es que hay una persona that can save a whole household que puede salvar un hogar entero through their faith, a través de su fe through their commitment to God. y de su compromiso con Dios. Because see, when we start to believe in God's promises Porque cuando comenzamos a creer en las promesas de Dios and we start to stand on them y empezamos a pararnos sobre ellas and we start to speak those promises back to God, y empezamos a hablarle esas promesas a Dios de regreso, He hears it. He Él las knows oye. our heart. Él conoce nuestro corazón, He knows our desire. conoce nuestros deseos. But we have to start in the household Pero es que necesitamos comenzar en el hogar rather than saying, my husband, my husband hates church. My husband doesn't want to be a part of the family. My en vez de decir children, mi esposo odia la iglesia, no quiere ser parte de nada de eso. my children don't want to come to church. Mis hijos My- no quieren venir a la you know. iglesia. Rather than speak all that, En vez de hablar todo eso,
We need to start declaring Necesitamos empezar a declarar that they are here. que están aquí. Thank you, God, that we see them in church. Gracias Dios, los veo en la iglesia. Thank you, God, that we see them healthy and whole. Los veo sanos y completos. Thank you that we see our spouse in church Restaurados. sitting beside us. Veo a mi esposa sentado en la iglesia conmigo. We have to take the tools that we have learned Necesitamos tomar las herramientas que hemos aprendido to speak it out, act it out, and live it out. para hablarlo, actuarlo y vivirlo. And we really have to trust in those promises of God. Y realmente confiar en esas promesas de Dios. That is faith. Eso es fe. When we speak it out, act it out, Cuando and lo live it out. hablamos, lo actuamos y lo vivimos. You know, that's faith. Eso es fe. Treat people the way that you want to see them be, not the way they are. Trata a las personas de la manera como quieres verlos ser, no como son actualmente. You want to see your husband giving you affection and love? ¿Quieres ver a tu esposo siendo afectuoso contigo? Start giving him affection and love. Cariñoso. Dale afecto. Sé cariñosa. You want to hear more encouraging words? ¿Quieres oír más palabras de ánimo? Start giving them encouraging words. Empieza a darles más palabras de ánimo. This isn't just for a marriage. This is for a family. Esto no es solo para el matrimonio, esto es para la familia entera. You want to see your children ¿Quieres ver a tus hijos be less negative and Ser- more positive? menos negativos, más positivos? Start feeding them with how great and wonderful and amazing and awesome they are. Empieza a alimentarlos con lo maravilloso y grande que son. That's when you start to create Ahí es cuando empiezas a crear what you want lo que quieres. because you're putting that faith into action. Porque estás poniendo esa fe en acción. And Pastor Ben has been talking, he's talked to us about action. Y el pastor Ben no estaba hablando de esto, habló acerca de la acción hace And we need to do that. unos domingos. Y necesitamos hacer eso, We need to create it. crearlo. If your marriage is struggling, it is not too late to change it. Si tu matrimonio está batallando, luchando, no es demasiado tarde para cambiarlo. You see, there's many people in this world Hay mucha gente en este mundo who will hear somebody talk about their marriage que van a escuchar a alguien hablar acerca de su matrimonio and then they'll say, you know what, y van a decir, ¿sabes qué? just be done. Ya, termínalo. It's over. Ya se acabó. Don't give them a chance. No les des chance. But we're here to tell you Pero estamos aquí para decirte that God desires what He created que Dios desea lo que Él creó. and He can restore anything. Y Él puede restaurar cualquier cosa. He can heal anything. Él puede sanar cualquier cosa. And you know, tonight, Bob and I, we just touched the tip of the iceberg Esta noche Bob y yo tocamos apenas la punta del iceberg. on some key elements for family and marriage. En unos elementos básicos para el matrimonio y la familia. But you don't just need to hear it from Bob and I, No solamente necesitas escucharlo de Bob y de mí. and you don't need to just hear it at church on Sunday. Y no necesitas solamente escucharlo en la iglesia los domingos. Do it for yourself. Hazlo por ti mismo. Pick up those books and pick up those videos and start learning. Read the Bible and start pulling out those promises. Lee tu Biblia, empieza a sacar esas promesas, compra los libros That's the way you start healing y empieza a sanar de your esta manera relationships. tus relaciones. So, as I was thinking about more of this teaching, I was praying. It just occurred to me that, and it was just that it occurred to me. Al estar enseñando esto me vino a la mente Every marriage is different. todos los matrimonios son diferentes. You know, nobody can compare their marriage to another marriage. Nadie puede comparar su matrimonio con el de alguien más. They're all different. Todos son diferentes. Our beliefs and our ways are different. Nuestras creencias y cómo hacemos las cosas son diferentes. But see, God promised Pero Dios prometió, all of us the same stuff. a todos nosotros nos prometió las mismas cosas. And it's all in the Bible.
Y todo está en la Biblia. and it's for all of us. Y es para todos nosotros. So his word stands, right? Así que su palabra permanece, ¿correcto? His principles stand. Sus principios permanecen. They stand today, tomorrow, yesterday. Permanecen hoy, ayer, mañana. And so even though the relationships are different, Así que aunque las relaciones sean diferentes, we all still get the same promises from God. nos tocan las